Ya inició la grabación. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Se puede ver mi pantalla, chicos? Ya, gracias, Giovanni. Bien, entonces ahora vamos a empezar con la clase 9, que corresponde a lípidos 3. Esta es una clase un poco larguita, pero vamos a tratar de que lo puedan entender bien para que les vaya bien en seminario y en práctica. Bien, entonces vamos a empezar hablando, bueno, nuevamente es lípidos, o sea, vamos a hablar sobre el metabolismo de los lípidos, pero ya por otra parte, ¿ya? Entonces vamos a empezar hablando sobre los eicosanoides. Los eicosanoides son compuestos que van a derivar del ácido araquidónico, ¿ya? Entre estos compuestos tenemos a tres grupos importantes que van a ser los prostanoides, los leucotrienos y los epóxidos. Ya aquí se copió igual, pero es prostanoides, leucotrienos y epóxidos. Eh, epóxidos. Eh, de estos tres va a depender, o sea, la transformación o el tipo de eicosanoide va a estar, o bueno, va a depender del tipo de enzima que se haya utilizado. Ya entonces, por ejemplo, los prostanoides, que son las prostaglandinas y los tromboxanos, eh, son sintetizados gracias a una enzima que es la ciclooxigenasa. En el caso de los leucotrienos, van a ser sintetizados por la lipoxigenasa y en el caso de los epóxidos, van a ser sintetizados por la epoxigenasa. ¿Ya? A ver. Entonces, vamos a ver cómo es que se sintetizan los eicosanoides. Entonces, los eicosanoides se van a sintetizar en tres etapas. ¿Ya? Primero, va a haber una liberación del ácido araquidónico, porque ya les dije que los eicosanoides derivan del ácido araquidónico. Entonces, tiene que haber un estímulo, este estímulo inicial que puede ser, no sé, un estímulo externo, puede ser, por ejemplo, una lesión o un golpe, van a activar una vía de señalización en la célula que va a llevar a que se libere ácido araquidónico, ¿ya? Entonces, ese va a ser el primer paso. La liberación del ácido araquidónico. El segundo paso va a ser la formación, un momentito, por favor. Ya, chicos, disculpen. Entonces, como les decía, la biosíntesis de los eicosanoides se va a dar en tres pasos. Primero, se libera el ácido araquidónico. Ya les dije que puede ser por un estímulo extrínseco, puede ser, por ejemplo, una lesión, eh, puede ser un golpe. Entonces, van a haber activación de fosfolipasas, ¿ya? Como respuesta a este estímulo. Y las fosfolipasas van a hacer que los fosfolípidos, específicamente un fosfolípido que se llama lecitina, eh, hidrolicen, o sea, la fosfolipasa hidroliza a esa lecitina y hace que se forme este ácido araquidónico, ¿ya? Entonces, el ácido araquidónico va a ser convertido por la enzima prostaglandinas, eh, por una enzima que es la prostaglandina sintasa, se convierte en prostaglandina G2.
¿ya? Y luego la prostaglandina G2 se convierte en prostaglandina H2. Eso en el caso de que haya una transformación a prostanoides, ¿ya? En el caso de que, ya les dije, o sea, haya una transformación a lipoxigenasa, eh, por una lipoxigenasa se transforma entonces a leucotrina, ¿ya? Esto lo voy a arreglar para pasarles porque aquí he copiado y pegado lo mismo y no lo cambié. Entonces, aquí haciendo un resumen de esto, vamos a ver que va a haber un estímulo, acá llega el estímulo va a activar a estas fosfolipasas, la fosfolipasa hidroliza a estos fosfolípidos que se encuentran en la membrana de las células, estos fosfolípidos, gracias a las fosfolipasas, generan la liberación de ácido araquidónico y a partir del ácido araquidónico, pues van a actuar diferentes enzimas. En el caso de que actúe una ciclooxigenasa o una COX, vamos a ver que el ácido araquidónico es transformado en prostaglandina G2 y luego en prostaglandina H2, dependiendo del requerimiento que se necesite en ese momento, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos ya el siguiente proceso, donde ya tenemos a las prostaglandinas H2. La prostaglandina H2 va a ser como el precursor inicial o el precursor más importante para que luego se diferencie a diferentes prostanoides. Ya, por ejemplo, la prostaglandina D2, la prostaglandina E2, la prostaglandina F2-alfa, los tromboxanos A2, la prostaglandina I2. Entonces, a partir de la prostaglandina H2 es que derivan todos estos prostanoides. Ya, entonces ahora vamos a hablar sobre las ciclooxigenasas o las COX. Vamos a tener dos tipos, ya las COX-1 y las COX-2, que seguro ya han escuchado de estas, o tal vez más sobre la COX-2. Hay ciertas diferencias entre estas y es principalmente la expresión, ¿ya? La COX-1 es constitutiva, o sea, siempre va a estar, mientras que la COX-2 es inducible. Tiene que haber un estímulo para que se forme la COX-2, se sintetice la COX-2. La función de la COX-1 es mantener las funciones normales de diferentes tejidos. Especialmente hablamos en la COX-1 sobre las mucosas gástricas. La COX-2 es activado en inflamación y en lesiones. En el caso de la COX-1, por ejemplo, no requiere un estímulo para que se genere, mientras que en la COX-2 sí. Y es por eso que, por ejemplo, imagínense que ustedes han tenido una lesión, ¿ya? Entonces, por una lesión o un golpe, se ha generado la liberación de COX-2. Entonces, para inhibir a la COX-2, que es proinflamatoria, se tomas pastillas, ¿no? Tomas medicamentos, fármacos, para inhibir a la COX-2 y que, bueno, no tengas inflamación. Pero, ¿qué pasa? Que hay medicamentos, justamente aquí está, mira, la inhibición, acá tenemos los medicamentos. Hay ciertos medicamentos que inhiben tanto COX-1 y COX-2. Entonces, hablamos sobre que la COX-2 está presente en situaciones inflamatorias. Entonces, si tú tomas un medicamento e inhibe la COX-2, obviamente va a ser favorable para ti porque disminuye la inflamación. Pero ¿qué pasa? Que hay medicamentos como la indometacina que no solo inhibe la COX-2, sino también inhibe la COX-1. Entonces, esto ya te lleva a generar problemas porque la COX-1 básicamente está protegiendo a la mucosa gástrica. Al momento de tomar fármacos que inhiben tanto a COX-1 y COX-2, estás inhibiendo tanto a la COX, perdón, o sea, estás inhibiendo el hecho de que haya una inflamación por COX-2, pero a la vez estás generando que haya un daño a nivel de mucosa gástrica.
Entonces, luego te podría generar gastritis y úlceras. Para eso hay medicamentos como el Covix, que son medicamentos que obviamente han tenido un procesamiento mayor, que únicamente inhiben COX-2, o sea, únicamente se van a encargar de disminuir la inflamación. Entonces, vas a disminuir la inflamación sin tener efectos secundarios, sin alterar tu mucosa gástrica, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre la ciclooxigenasa 1 y la 2. Ahora vamos a ver las prostaglandinas E2. ¿Cuáles son las prostaglandinas? O sea, ¿en quién tiene efectos las prostaglandinas E2? Las prostaglandinas E2, o como lo van a encontrar en su examen como PGE2, es un mediador que va a ejercer diferentes efectos dependiendo del tejido en el que va a actuar. Vamos a ver tres principalmente: los riñones, el tejido adiposo y el útero. En el caso de los riñones, vamos a ver que hay el efecto va a ser que la prostaglandina E2 va a tener un papel de regulación del flujo sanguíneo renal y la excreción del sodio y el agua. Como resultado, vamos a tener que la prostaglandina E2 va a ayudar al mantenimiento de la función renal y al equilibrio de los lípidos en el cuerpo. En el caso del tejido adiposo, vamos a ver que su efecto es inhibitorio, inhibe la síntesis de AMP cíclico. Como resultado, vamos a obtener que influye en la regulación del metabolismo lipídico y en la actividad de las células adiposas. Y en el útero, vamos a ver que su efecto es el aumento de las concentraciones de calcio intracelular, lo cual, por lo que probablemente han visto en Fisio 1, va a generar que haya contracciones, ¿no? Entonces, como resultado, va a estimular las contracciones uterinas y estas prostaglandinas C2 van a ser muy importantes al momento del parto, ¿ya? Y también en el ciclo menstrual, porque ayuda en la menstruación. Entonces, en esos tejidos es importante la prostaglandina E2 y como vemos, en cada uno tiene un efecto diferente. Entonces, ustedes tienen que ver cuál es el efecto y cuál es el resultado dependiendo del tejido. Eso sí se lo tienen que aprender. Bien, ahora vamos a ver a los otros, a los tromboxanos. Los tromboxanos también, como ya les había dicho, como también son parte de los eicosanoides, se producen a partir del ácido araquidónico. Como les dije, igual se liberan de las membranas celulares por acción de las fosfolipasas. Y estos tromboxanos se van a sintetizar a partir de un tromboxano sintasa, ¿ya? Gracias a la enzima tromboxano sintasa, a partir de las prostaglandinas H2 previamente que ya se formaron. Entonces, estas prostaglandinas H2, gracias a unas tromboxanos sintasa, van a formar a los tromboxanos. Y vamos a tener dos tipos. Tenemos a los tromboxanos A2 o los TXA2 y a los tromboxanos B2 o TXB2. ¿Cuál es la diferencia? Es que los tromboxanos A2 contienen dos enlaces, dos dobles enlaces en su estructura, y que es principalmente conocido por su papel en la agregación plaquetaria, en la proliferación de los linfocitos, en la broncoconstricción y en la vasoconstricción. Mientras que los tromboxanos B2, vamos a ver que también tienen dos enlaces dobles, por eso ambos son A2 y B2. Pero la diferencia es su actividad biológica. ¿Ya? Por ejemplo, en la A2, como hemos visto, tiene bastante relación con la constricción, ¿no? Broncoconstricción, vasoconstricción.
En el caso de los tromboxanos B2 se le considera no muy importante porque es como un metabolito inactivo, no se le considera importante, pero sí es un importante marcador de actividad tromboxánica. Referido más a que, o sea, si quieren ver si es que estás liberando tromboxanos, entonces van a utilizar a este tromboxano B2 para saber si es que lo tienes o no. ¿Tienes algo así? Pero bueno, en sí los tromboxanos van a servir para la homeostasis o homeostasia. Hemostasia que tiene que ver con el control del sangrado, ¿ya? Y en la respuesta cardiovascular, que está más relacionada a los tromboxanos A2, porque como les dije, los tromboxanos B2 son los inactivos, ¿ya? Entonces, como los tromboxanos A2 han visto, miren, tiene que ver con la agregación plaquetaria, que sirve para el control del sangrado, tiene que ver con la vasoconstricción, también el control de sangrado. Entonces, la hemostasia está más relacionada a los tromboxanos A2. ¿Ya? Y bueno, ahora vamos a continuar con los leucotrienos. ¿Cómo se sintetizan los leucotrienos? Vamos a ver que los leucotrienos, obviamente, como son eicosanoides, también derivan del ácido araquidónico, pero, pero aquí va a funcionar otra enzima, ya va a ser otra enzima, que es la 5-lipoxigenasa. Bueno, la 5-lipoxigenasa va a actuar sobre este ácido araquidónico, hace que se forme ese 5-HPETE. Luego, gracias a una deshidrasa, el 5-HPETE se va a convertir en un leucotrieno A4. El leucotrieno A4 puede seguir dos rutas, ¿ya? Puede convertirse en LTB4, o sea, un leucotrieno B4, gracias a una hidrolasa, o puede convertirse en un leucotrieno C4 gracias a la glutatión S-transferasa. Después vemos ya las siguientes enzimas para seguir formando tipos de leucotrienos, como los leucotrienos D4, E4 y los F4. Ahora vamos a ver cuáles son los efectos de los leucotrienos. En sí, ustedes apréndanse los más relevantes, ¿no? O sea, aquí la enzima importante para que el ácido araquidónico se convierta en un intermediario, que es el HPT, es la 5-lipoxigenasa. Y después acuérdense de la deshidrasa, hidrolasa y la glutatión S-transferasa. Porque estas van a... ¿Por qué? Porque los leucotrienos A4 llevan a dos vías, ¿ya? Por eso se tienen que acordar de ambas enzimas. Pero ya lo demás, creo que ya no es tan necesario que se lo aprendan. Ahora, en cuanto a los efectos de los leucotrienos, vamos a ver como más importantes al leucotrieno D4 y al E4, que vamos a ver que, por ejemplo, los monocitos, macrófagos, alveolares, los eosinófilos, los masocitos y las células epiteliales producen los leucotrienos D4. Como efectos vamos a tener la vasoconstricción, aumento de la permeabilidad vascular y la broncoconstricción, mientras que los leucotrienos E4 también van a generar vasoconstricción y broncoconstricción, pero estos únicamente van a ser producidos por los mastocitos y basófilos. Entonces, los leucotrienos tienen que ver más que todo con la parte inmunológica del cuerpo. Bien, ahora ya hemos hablado de toda la síntesis y cierta parte de la función de los eicosanoides. Ahora vamos a ver el catabolismo de los eicosanoides. La vida media de los eicosanoides es corta,
Ya solo duran algunos segundos, no se van a extender mucho, porque imagínense que tengas una inflamación, o sea, tengas gran cantidad de prostaglandinas, la inflamación se haría enorme, 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 ¿no? Entonces ya no tendrías una respuesta eh, tan buena, sino que ya te generaría otros tipos de problemas. Entonces, por eso los eicosanoides tienen una vida media corta. Hay diferentes tipos de mecanismos para el catabolismo. Primero vamos a ver a la acción de la prostaglandina 15 hidróxido deshidrogenasa, que esta va a actuar sobre los eicosanoides provocando que haya una oxidación y como resultado el eicosanoide va a perder toda su acción biológica. O sea, esta es total. En cuanto a la prostaglandina delta 13 transferasa, esta enzima elimina un doble enlace en el carbono 13, por eso es delta 13 transferasa. Y como resultado, el eicosanoide ya también pierde su acción biológica. Ya pierde su acción biológica. Otras vías también vamos a tener la beta-oxidación y la omega-oxidación. Entonces, estas son las vías que se tienen que aprender y son importantes, sobre todo la importancia. Este catabolismo de los eicosanoides va a ser importante porque va a regular cuánto van a durar los eicosanoides y y cuánto va a durar su acción biológica en nuestro cuerpo. Porque como les decía, imagínense procesos inflamatorios, procesos alérgicos en gran medida generarían una hipersensibilidad y eso generaría respuestas negativas en nuestro cuerpo. Entonces, por eso es que el catabolismo de estos eicosanoides es tan importante. Tanto la síntesis como el catabolismo, ¿ya? Bien, entonces hasta ahí hemos terminado con eicosanoides. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, entonces si no tienen ninguna pregunta, vamos a continuar. Entonces vamos a ver ahora la síntesis de los triglicéridos. Eh, ¿Dónde se va a dar la síntesis de triglicéridos? Principalmente en el hígado, en el tejido adiposo y en la glándula mamaria. Ya, obviamente, en caso de que hayan madres gestantes, para que luego estas madres puedan dar de lactar. Entonces, vamos a ver en el hígado cuándo se va a dar una síntesis o cómo se va a dar la síntesis de triglicéridos en el hígado. Primero vamos a ver que va a haber síntesis de ácidos grasos, ¿ya? Como ya hemos visto la semana pasada, o sea, va a haber formación de, por ejemplo, el ácido graso palmítico, luego este ácido graso se va a elongar y entonces el hígado lo que va a hacer es sintetizar ácidos grasos, elonga esos ácidos grasos, genera una desaturación de los ácidos grasos gracias a una enzima que tiene, que es la desaturasa, y por una beta-oxidación genera que haya una degradación de ácidos grasos para formar energía. ¿Ya? En el caso del tejido adiposo, vamos a ver que
Aquí obviamente ya les había explicado que en el tejido adiposo los ácidos grasos básicamente van a servir, o bueno, el tejido adiposo sirve para almacenar energía en forma de grasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay un exceso calórico, si es que comemos más de lo que deberíamos o tenemos un consumo excesivo de alimentos, entonces tu cuerpo considera que de repente en algún momento va a utilizar esa energía, entonces decide guardarla. Y por lo tanto, en el tejido adiposo habrá más síntesis de triglicéridos para que así los pueda almacenar. En el caso, por ejemplo, de que haya un ayuno, entonces se van a liberar ácidos grasos para que se puedan usar en otros tejidos. Por eso, como les decía, sirve para almacenar, para guardar, en el caso de que, como les dije, haya, por ejemplo, un ayuno, no tengas fuentes calóricas, entonces se liberen esos ácidos grasos para que otros tejidos los puedan usar. Por ejemplo, por procesos como la beta-oxidación, donde se degradan los ácidos grasos y se libera energía para ser utilizado. Y en el caso de la glándula mamaria, se va a dar generalmente en la lactancia, ¿ya? Se va a dar porque al momento de sintetizar triglicéridos, aporta lípidos en la leche materna al bebé también. Ya, ahora vamos a ver la síntesis y la, básicamente, activación de los ácidos grasos. Ya, no sé si, creo que esto ya les había explicado, pero bueno, básicamente la activación de un ácido graso es cuando por ahí hay un ácido graso y para activarlo se necesita de ATP, ¿ya? Y gracias a una enzima que se llama tioquinasa acil-CoA sintetasa, se va a formar el acil-CoA, que el acil-CoA es un ácido graso activo. Este acil-CoA, creo que sí les he explicado, este acil-CoA, ¿para qué se activa? ¿O para qué se activa un ácido graso? Para la síntesis de triglicéridos, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos glicerol trifosfato, entonces este va a aceptar básicamente 3 acil-CoA y se va a formar los triglicéridos, básicamente. En el caso de la formación del glicerol trifosfato, vamos a ver que la dihidroxiacetona, que ya habíamos visto, la de dihidroxiacetona fosfato, proviene de la glucólisis. Esta dihidroxiacetona fosfato se convierte en glicerol fosfato por actividad enzimática. Y este glicerol fosfato se fosforila por una glicerolquinasa y se convierte en glicerol trifosfato. Y en el caso de la esterificación del ácido graso, vamos a ver que lo que ya les había dicho, ¿no? Que el acil-CoA, que es un ácido graso activo, se va a unir al glicerol fosfato y aquí obviamente se tienen que unir 3 acil-CoA a este glicerol fosfato para formar los triglicéridos. Entonces, al final, ¿cómo se sintetiza todos los triglicéridos? Paso 1, tiene que haber activación de ácidos grasos, de 3 ácidos grasos, ¿ya? El ácido graso se tiene que activar con ayuda del ATP y con una tioquinasa acil-CoA sintetasa para formar el acil-CoA, que es la forma activa. Esa es la forma que se va a utilizar. Como ácido graso no esterificado no se puede usar, ¿ya? Como acil-CoA sí. Ya, una vez que tienes las 3 acil-CoA, los dejas ahí un ratito. Va a haber formación de glicerol trifosfato. El glicerol trifosfato se forma a partir de dihidroxiacetona fosfato proveniente ¿de dónde? De la vía glucolítica. La dihidroxiacetona fosfato
cuando les expliqué la vía glucolítica, les había dicho que esa puede tomar dos caminos. Puede seguir la vía glucolítica para formar piruvato o puede ir a la síntesis de triglicéridos convirtiéndose en glicerol fosfato y luego ese glicerol fosfato va a pasar a ser glicerol trifosfato gracias a una glicerol quinasa con ayuda de un ATP. Y luego, una vez que ya tienes los 3-acil-CoA más el glicerol trifosfato, entonces estos se van a unir y van a generar después los triglicéridos. ¿Ya? Así es la síntesis de los triglicéridos. ¿Se ha entendido, chicos, la síntesis de los triglicéridos? Bueno, eh, ahora vamos a ver el fosfatidato. ¿Qué es el fosfatidato? Vamos a ver que hay glicerol. Ya vamos a tener glicerol. El glicerol va a pasar a ser en sí 1, 2, nos vamos a guiar de esta imagen, ya, de la de acá. Va a pasar a ser 1,2-diacilglicerol fosfato y a ese se le conoce como fosfatidato. Este fosfatidato Este fosfatidato puede tomar dos caminos. Se puede convertir en 1,2-diacilglicerol, que va a servir para la síntesis de triglicéridos, cefalinas, lecitinas, o en CDP-diacilglicerol, que sirve para la síntesis de fosfatidilinositol y cardiolipinas. Ay. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este proceso que les estoy hablando se va a dar en el hígado, ¿ya? La formación del fosfatidato en el hígado. Este se va a dar a partir del glicerol. El glicerol en el hígado se puede fosforilar a glicerol trifosfato o también a partir de la vía glucolítica podemos obtener el glicerol trifosfato. O sea, se puede obtener de las dos formas. Eh, el glicerol trifosfato se puede convertir en glicerol libre en el hígado y, o sea, se puede convertir en glicerol libre o también se puede esterificar. Y ya sabemos que la esterificación tiene que ver con el glicerol más ácidos grasos. Entonces, para que se forme el fosfatidato, que les dije que es 1,2-diacilglicerol fosfato, entonces, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber dos ácidos grasos, ¿no? Por eso es diacil. Entonces, para formar el fosfatidato, se le unen o el glicerol acepta a dos ácidos grasos en donde en el carbono 1,2, por eso es 1,2-diacil glicerol fosfato. Y a este se le conoce como fosfatidato. Y este fosfatidato es básicamente un intermediario para que, para que haya la síntesis de diferentes lípidos. Por ejemplo, como les decía, triglicéridos, fosfolípidos como las cefalinas y las lecitinas, y luego puede pasar también a ser CDP-diacilglicerol para que después se sintetice fosfatidilinositol y cardiolipinas. ¿Ya? Entonces, así básicamente es. Eso lo vamos a ver en el hígado. Bien, ahora vamos a ver la síntesis de los triglicéridos en el hígado. Bien, entonces vamos a ver
que vamos a tener dos mecanismos. Ya en el caso del hígado, sí vamos a tener dos mecanismos. En el caso de del tejido adiposo, no sé si por acá lo voy a mencionar. Bueno, quizás lo vuelvo a mencionar, pero en el tejido adiposo no contamos con glicerol-quinasa. Ya, entonces en el tejido adiposo la única forma de la síntesis para sintetizar un glicérido es a partir de la dihidroxiacetona fosfato, que viene de la vía glucolítica. ¿Por qué? Porque no se puede sintetizar glicerol trifosfato a partir de glicerol solo, porque no tenemos una enzima importante que es la glicerol-quinasa. Entonces, en el tejido adiposo únicamente vamos a ver que la síntesis de triglicéridos se va a dar a partir de la vía glucolítica. ¿Ya? Pero bueno, estamos en el hígado y en el hígado todo se puede básicamente. Entonces tenemos las dos vías. Tenemos la vía por la vía glucolítica y por vía de la glicerol directo. Entonces, por la vía glucolítica, uno de los intermediarios va a ser la dihidroxiacetona fosfato. Esta dihidroxiacetona fosfato ya sabemos que es interconvertible con el glicerol 3-fosfato. Entonces, esta dihidroxiacetona fosfato, por glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, se convierte en glicerol 3-fosfato. Y bueno, el glicerol con una glicerol quinasa se convierte en glicerol 3-fosfato también. Este glicerol trifosfato va a recibir acil-CoA, que ya vimos que es un ácido graso activado. ¿Ya? Entonces, ya se tiene que haber activado el ácido graso y entonces el glicerol trifosfato va a aceptar a esos ácidos grasos activos. Y se va a empezar a esterificar el glicerol gracias a una enzima que es la glicerol trifosfato aciltransferasa. Entonces se le va a ir añadiendo hasta que al final se le añadan finalmente los 3 ácidos grasos activados, o sea, los 3 acil-CoA, y se formen los triglicéridos. Obviamente primero se tiene que formar el 1-acilglicerol trifosfato, el 1,2-diacilglicerol, y así hasta que al final se llegue a formar el triglicérido. Cuando ya se haya formado, cuando ya se hayan aceptado a los 3 ácidos grasos. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a ver ahora la síntesis de los triglicéridos en el tejido adiposo. Ya sabemos que los triglicéridos de la dieta, bueno, van a llegar a partir de los kilomicrones, todo eso ya lo hemos visto, ¿no? Los kilomicrones que se van a formar en el intestino, van a transportar estos triglicéridos a través de, bueno, el sistema linfático, luego la circulación general y todo eso. Luego vamos a encontrar por ahí una enzima que es la lipasa lipoproteica, que la tenemos aquí en verde. Entonces, esta lipasa lipoproteica actúa en los kilomicrones. ¿Para qué? Para generar ácidos grasos. O sea, básicamente rompe a los triglicéridos que están en los kilomicrones y genera ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos pueden penetrar en el adipocito, o sea, acá estamos en la membrana, entonces pueden penetrar el adipocito y van a ser utilizados para, digamos, una resíntesis de los triglicéridos. Mientras que el glicerol no puede entrar. Ya aquí solo al adipocito ingresa el ácido graso. ¿Por qué? Porque el glicerol no se puede utilizar en el tejido adiposo, porque no hay la enzima que les había comentado. Acá les dije que el hígado, el beneficio que tenía era que tenía la enzima glicerol-quinasa y por eso podía utilizar el glicerol. Thais, ¿y de dónde viene ese glicerol? Justamente de aquí. Los kilomicrones bueno, aquí está la lipasa lipoproteica que actúa en los kilomicrones para que así los ácidos grasos entren al tejido adiposo. Pero el glicerol que se quedó, porque acuérdense, no solo se quedan ácidos grasos, sino también glicerol.
ese glicerol que se quedó aquí afuera regresa al hígado otra vez, ¿ya? Justamente para este proceso, para que ahí una glicerolquinasa lo pueda convertir en un glicerol 3-fosfato. Bueno, la cuestión es que ingresa el ácido graso y este ácido graso se activa nuevamente, ¿ya? Y se convierte en acil-CoA. Lo mismo con todos los ácidos grasos que ingresen, todos se van a ir activando. Pero aquí, Thais, entonces, o sea, ya tengo ácidos grasos, pero para formar triglicéridos me falta el glicerol. ¿De dónde puedo conseguir glicerol? Ah, bueno, entonces, como les decía, hay dos vías para obtener glicerol. Trifosfato se puede obtener a partir de glicerol libre, que aquí no puede actuar porque no hay la enzima, o se puede obtener a través de la vía glucolítica. ¿Ya? Entonces, en este caso, como es tejido adiposo, va a ser a través de la vía glucolítica. Entonces, la glucosa va a llegar al tejido adiposo y ya sabemos que el tejido adiposo necesita un transportador para la glucosa, que es el GLUT4. El GLUT4 permite que esta glucosa extracelular ingrese al adipocito. Esta glucosa va a seguir su vía normal, su vía glucolítica. Intermediario obtendrá el perdón, la dihidroxiacetona fosfato, y esta dihidroxiacetona fosfato se podrá convertir en glicerol 3-fosfato. Una vez que se tiene glicerol, entonces se le podrá ir añadiendo acil-CoA 3 veces hasta que se forme los triglicéridos. ¿Ya? A partir, obviamente, de una enzima importante que es la glicerol trifosfato aciltransferasa. Primero, esta, ¿no? Y luego ya se le van a ir añadiendo primero un acil-CoA, otro acil-CoA, otro acil-CoA, finalmente se obtendrá triglicéridos. ¿Ya? ¿Se entendió, chicos, cómo la diferencia que hay entre la síntesis de triglicéridos en el tejido adiposo y en el tejido, o bueno, en el hígado? Ya. Entonces, todo eso que les expliqué en la imagen, acá lo tienen resumido. Y ahora vamos a pasar con el alargamiento de la cadena de ácidos grasos. Bueno, acá tenemos la diferencia que de los tejidos, ¿no? Tenemos que la fuente principal del glicerol 3-fosfato en el hígado va a ser a partir del glicerol, que se va, o sea, del glicerol libre, y de la dihidroxiacetona fosfato de la vía glucolítica. Mientras que en el tejido adiposo ya sabemos que únicamente va a venir este glicerol trifosfato a partir de la dihidroxiacetona fosfato. Bueno, en el hígado ya sabemos que la glucosa puede ingresar sin necesidad de que haya insulina, mientras que en el tejido adiposo, pues esta glucosa para ingresar en el adipocito necesita de unos transportadores, ¿no? Que les había comentado, los GLUT4. Y estos GLUT4, como ya hemos estudiado, son dependientes ¿de quién? De la insulina. En cuanto a la utilización de los triglicéridos, vamos a ver que el hígado sintetiza triglicéridos, luego los exporta como VLDL. Ya sabemos, ya también hemos hablado sobre, sobre las VLDL, que son a partir del hígado hacia tejidos extrahepáticos. En el tejido adiposo, este no va a sintetizar triglicéridos para exportarlos como tal, sino, o bueno, no en el momento exacto, sino que almacena esos triglicéridos para tenerlos como reserva energética y que cuando sea necesario, por ejemplo, en casos de ayuno o inanición, o sea, ya prolongada, sean utilizados. Las enzimas importantísimas en el hígado van a ser la glicerolquinasa, que permite que el glicerol libre se convierta en glicerol 3-fosfato, y la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que va a permitir que que también se forme la glicerol 3-fosfato. En el caso del tejido adiposo, bueno,
la única que va a funcionar es la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque esta va a servir para que la dihidroxiacetona fosfato se convierta en glicerol 3-fosfato. En el caso del hígado, vamos a ver que este sintetiza y degrada los ácidos grasos, no los sintetiza y después los degrada por beta-oxidación. En el tejido adiposo no va a haber degradación. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, el tejido adiposo se encarga de almacenar triglicéridos. No tendría sentido que los almacene y a la misma vez los esté degradando. Y el almacenamiento de los triglicéridos, en el hígado no va a haber almacenamiento de triglicéridos. Es verdad que hay síntesis de triglicéridos, pero todo en el hígado es no para él, sino para tejidos extracelulares. O sea, el hígado lo hace con intención de que los otros tejidos obtengan algo. Entonces, en el caso del hígado, cuando este sintetiza triglicéridos, no hace con el afán de quedarse esos triglicéridos, sino que gracias a las VLDL, estos sean transportados a tejidos extrahepáticos. Entonces, la única forma de que haya almacenamiento de triglicéridos en el hígado es que tengas hígado graso. ¿Ya? No hay otro. El tejido, en cambio, en el tejido adiposo, obviamente ya sabemos tejido adiposo, almacenamiento de triglicéridos, entonces ahí sí vamos a ver que va a ser importante para que se almacenen triglicéridos y el tejido adiposo sirve como reserva energética. ¿Ya? Bueno, aquí es la diferencia que les puse y que quiero que quede clarísima, que es la diferencia entre el tejido adiposo y el tejido, o bueno, el hígado, ¿no? Que el hígado tiene 2 enzimas, mientras que el tejido adiposo solo tiene una. Bien, ahora vamos a ir a hablar sobre la síntesis de lípidos complejos. Bueno, estos lípidos complejos pueden derivar de 2 rutas, ¿ya? De 2 vías. Pueden ser derivados de glicerol o pueden ser derivados de esfingosina. En el caso de los derivados de glicerol, vamos a tener los triglicéridos, inositol fosfato, lecitinas, cardiolipinas, cefalinas, que ya las habíamos visto, ¿no? Aquí cuando les mencioné del fosfatidato, hablamos sobre todos estos triglicéridos, cefalinas, lecitinas, fosfatidilinositol y cardiolipinas. Y bueno, en el caso de los derivados de esfingosina, tenemos a la esfingomielina, a los gangliósidos y a los cerebrósidos. En cuanto a los triglicéridos, ya sabemos que estas van a ser moléculas bueno, que sirven como almacenamiento energético en el tejido adiposo. Luego vamos a tener por acá, tenemos a las lecitinas, que las lecitinas son lípidos que van a ser muy importantes en las membranas celulares, ¿ya? También tenemos al inositol fosfato, o también se le conoce como fosfatidilinositol, que sirve como señalización celular. Y bueno, acá también tenemos a las cardiolipinas, que es importante para también la función de la membrana, pero en el caso de las cardiolipinas, de la membrana de la mitocondria, ya de las mitocondrias. En el caso de las esfingosinas o los derivados de las esfingosinas, tenemos a las esfingomielinas que van a ser importantes para las vainas de mielina que van a estar en las neuronas, por eso son esfingomielina. Luego tenemos a los gangliósidos que van a ser muy importantes para la comunicación celular y el reconocimiento de membranas. Y los cerebrósidos van a ser importantes porque van a estar involucrados en las estructuras de las membranas celulares del sistema nervioso. Entonces, todos los derivados de esfingosina generalmente los vamos a ver en el sistema nervioso.
¿ya? Mientras que los derivados de glicerol, bueno, en cosas como eh, señalización, eh, bueno, estas sí tienen diferentes funciones, pero no los podemos generalizar. Pero en la esfingosina, los derivados de la esfingosina o de la esfingosina, sí vamos a ver que están bastante relacionados con el sistema nervioso. Bien, ahora vamos a ver a los fosfolípidos. Yo sé que es un poco aburrido hablar de los fosfolípidos porque creo que los conocemos desde secundaria, pero son bastante importantes. Y no solo sirven como, bueno, la bicapa lipídica, que genera que haya una diferencia de cargas y todo lo que ya hemos estudiado, sino que también van a tener otras funciones, otras propiedades también. Los fosfolípidos van a ser muy importantes para las membranas y eso todos lo sabemos. Las características básicamente es que son anfipáticos, tienen la cabeza polar, es decir, que es hidrofílica, y la cola no polar, o sea, es hidrofóbica. Por eso es que la cabeza está para la parte externa e interna, mientras que las colitas están en la parte media. Su función principal es que, bueno, es el componente estructural de las membranas y sus propiedades especiales es que tienen tensión activa, autoensamblaje en medios acuosos y comportamiento anfipático. El papel biológico es que sirve para el reemplazo de las membranas dañadas, es decir, o sea, imagínense, tú has tenido un daño en esa parte de la membrana, toda tu célula se va a romper y va a venir un macrófago y se lo va a comer y todo. No. Básicamente el fosfolípido que fue dañado va a ser eliminado y va a haber un reemplazo de ese fosfolípido. Va a servir como respuesta a lesiones también, como les había dicho, a partir de esos fosfolípidos es que una fosfolipasa va a venir, básicamente ataca estos fosfolípidos, genera que haya liberación del ácido araquidónico y a partir de esto eh, se genere, por ejemplo, prostaglandinas, ¿no? Que sí, son importantes en la inflamación, que es una respuesta a las lesiones. Entonces, también sirve para ello. Y también tenemos la interacción célula-membrana. Bien, ahora vamos a ver la síntesis de fosfátidos de inositol. Un ratito, voy a imprimir este. Ya, entonces, ¿cómo se sintetiza el fosfatidilinositol o el inositol fosfato, los fosfátidos de inositol, como le quieran llamar? Bueno, primero hay que saber que estos van a ser importantes en la regulación y la expresión de genes para el metabolismo de lípidos y lipoproteínas. En cuanto a la síntesis de este fosfatidilinositol, nos vamos a centrar aquí, ¿ya? Vamos aquí a tener a un CDP-diacilglicerol y este CDP-diacilglicerol más un inositol va a formar el fosfatidilinositol. Ya este fosfatidilinositol luego se le va a añadir eh, un fosfato gracias a una fosfoinositolquinasa. Se le añadió un fosfato y bueno, se convierte en fosfatidilinositol 4-fosfato. A este se le vuelve a añadir un fosfato gracias a otra quinasa y se forma el fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato. Y ¿por qué es importante? ¿Por qué lo mencionamos? Porque va a ser clave para la activación de la cascada de señalización intracelular. Especialmente en la acción de la insulina. ¿Ya?
Entonces, básicamente va a servir para la activación de la cascada de señalización intracelular. Como les había dicho, el inositol fosfato en sí, o el fosfatidilinositol, todos ellos van a servir para la señalización intracelular. ¿Ya? Especialmente la 4,5-bisfosfato va a servir para la señalización que tiene que ver con la insulina. Y ya sabemos de cómo se forma en sí el fosfatidilinositol, es gracias a la unión de un inositol con un CDP-diacilglicerol. ¿Ya? Ahora vamos a ver la síntesis de las cardiolipinas. Bueno, vamos a tener al fosfatidato, ya sabemos que este es un derivado del glicerol. Luego se forma el CDP-diacilglicerol y gracias a una cardiolipina sintetasa se forma el difosfatidilglicerol o también conocido como cardiolipina. ¿Ya? Las cardiolipinas son importantes, ¿por qué? Porque sirven para el funcionamiento de las mitocondrias, ¿ya? Porque ayudan a mantener la parte estructural, la parte funcional de las membranas internas de las mitocondrias. También las cardiolipinas van a ser muy importantes en la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa ya sabemos que es importante para que se pueda producir ATP en las células. Entonces, por ejemplo, cuando hay una disfunción mitocondrial, por ya sea alteración en las cardiolipinas, se van a generar patologías como la obesidad o la diabetes mellitus. ¿Ya? No les estoy diciendo que esta es la única forma de que haya obesidad o diabetes mellitus, pero sí es una probable causa, ¿ya? Es una posible causa por la cual una persona puede tener obesidad o diabetes mellitus. Obviamente sumado con otros factores. Entonces, para eso son importantes las cardiolipinas. En el caso de las lecitinas se forman, vamos a empezar con la unión de una colina con ATP y gracias a una enzima que es la colina quinasa se va a formar la fosfocolina. Esta fosfocolina, gracias a otra enzima que es la CTP-fosfocolina citilil transferasa, se forma la CDP-colina. Y esta CDP-colina, gracias a otra enzima, se forma el fosfatidilcolina, la fosfatidilcolina o también la lecitina. En sí, chicos, dudo que les pregunten mucho esta parte, o sea, las enzimas y todo no les van a preguntar. Probablemente lo que les interese más es para qué aportan de forma general y a partir de qué se da, ¿no? Acuérdense que las lecitinas, las cardiolipinas, el fosfatidilinositol, todos están derivando a partir de quién? Del glicerol. Ya son derivados del glicerol. Entonces, las lecitinas van a ser importantes porque van a proporcionar estabilidad y funcionalidad en la membrana mitocondrial y plasmática. Daño en las lecitinas podría generar alteraciones en la integridad de las membranas. Y bueno, ahora vamos a ver la degradación de los fosfolípidos. ¿Cómo se degradan los fosfolípidos? Los fosfolípidos pueden ser dañados eh, por diferentes cosas. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, por radicales libres. Los radicales libres generan que los fosfolípidos se oxiden y dejen de cumplir su función biológica. Por eso es que los radicales libres son dañinos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si hay un daño en los fosfolípidos, entonces lo que les decía, no se va a dañar toda la célula y no va a ser necesaria que todas las células mueran, sino que van a ser reemplazados, pero antes de ser reemplazados tienen que ser degradados.
¿ya? Y luego ya van a poder ser reemplazados por nuevos fosfolípidos. La degradación de los fosfolípidos va a estar mediado por las fosfolipasas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que de repente ciertas hormonas o ciertas señales van a activar a estas fosfolipasas y estas fosfolipasas van a actuar sobre los fosfolípidos y van a hacer que a partir de estos fosfolípidos se libere, por ejemplo, ácidos grasos, glicerol o diacilglicerol. Estos que quedan, estos productos como ácidos grasos, diacilglicerol y glicerol, van a ser reciclados, ¿ya? Son reciclados y de esta forma se van a sintetizar nuevos fosfolípidos que no estén dañados. Y así la membrana va a seguir manteniendo su integridad. Entonces, eso básicamente, y como les decía, el proceso va a estar regulado por hormonas, puede ser también factores de crecimiento, diferentes señales, ¿ya? Sí. Ya. Ahora entonces vamos a ver a los esfingolípidos. Los esfingolípidos van a derivar de la esfingosina, ¿ya? La esfingosina es un alcohol de cadena larga de 18 carbonos. Son abundantes en las células nerviosas y en el cerebro. Estos esfingolípidos van a formar parte de las estructuras de membranas también, las estructuras celulares, y también estos esfingolípidos van a contribuir a la integridad, a la fluidez de la membrana, lo que generalmente aportan pues, los lípidos en las membranas. Y en el caso de los esfingolípidos es aún más importante, bueno, no es más importante, sino que es importante en el caso del sistema nervioso, porque también va a permitir que haya una rápida transmisión de señales. Ya sabemos que en el sistema nervioso lo más importante es que haya eso, ¿no? Que haya una rápida transmisión de señales. Entonces, la síntesis se va a dar a partir del palmitoil-CoA más la serina. La serina es un aminoácido y el palmitoil-CoA, bueno, es un ácido graso. Estos se van a unir y van a formar un 3-cetohidroesfingosina, luego dihidroesfingosina, esfingosina y al final ceramida. La ceramida básicamente va a quedar como un intermediario porque esta ceramida es importante para que a partir de la ceramida se sinteticen otros esfingolípidos, ya como las esfingomielinas, los cerebrósidos, los gangliósidos, todos esos que ya hemos estado hablando hace un momento. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? La ceramida, luego gracias a bueno, como que capta una CDP-colina y al final genera la esfingomielina. Por acá, con una UDP-GAL, forma los cerebrósidos y ya por un proceso más largo va a llegar a formar los gangliósidos simples, que son el monocialo gangliósido, el dicialo gangliósido y el tricialo gangliósido. Como les digo, todos estos como intermediario van a tener a la ceramida. ¿Se tienen que aprender todos estos procesos? No. Sencillamente tienen que aprenderse que a partir de la ceramida es que se va a formar los esfingolípidos que ya habíamos visto, ¿no? La esfingomielina, cerebrósido, gangliósido, perdón. Bien, ahora vamos a ver la degradación de los esfingolípidos. La degradación de la esfingomielina, vamos a ver que es gracias a dos enzimas, que es la esfingomielinasa y la ceramidasa, de los cerebrósidos, bueno, como productos en las
en la esfingomielina vamos a obtener esfingosina, ácidos grasos no esterificados y fosfocolina. Y hay una patología que es la enfermedad de Niemann-Pick. Y básicamente es la acumulación de esfingomielinas que va a causar trastornos neurológicos. En el caso de los cerebrósidos, por una glucosidasa, que como productos vamos a obtener a la ceramida y a los glúcidos. La patología que se puede ver cuando hay acumulación de cerebrósidos es por la enfermedad, o bueno, la enfermedad de Gaucher, que genera retraso mental y complicaciones. Y en el caso de los gangliósidos, vamos a tener que se degradan gracias a una enzima que es la glucosilhidrolasa. Como productos obtenemos a los gangliósidos más simples y una acumulación de estos gangliósidos puede generar la enfermedad de Tay-Sachs. Entonces, al final, lo que se quiere decir es que estas patologías están dadas, ¿por qué? Porque van a estar afectadas, o bueno, van a estar causadas por una afectación en la degradación de estos esfingolípidos. Entonces, cuando no se puedan degradar, ya sea porque quizás las enzimas no están en un ambiente en el que puedan actuar, o quizás la activación de estas enzimas no se está dando, o tal vez hay alguna falla en estas enzimas, genera que estos esfingolípidos no se puedan degradar. Pero la síntesis no para. Entonces hay síntesis, no hay degradación, hay acumulación. Entonces esta acumulación, bueno, genera diferentes patologías. Ya, ahora vamos a hablar sobre la movilización de los ácidos grasos. La movilización de los ácidos grasos es el proceso por el cual los ácidos grasos se liberan del tejido adiposo y se transportan a otros tejidos como el corazón, el músculo esquelético, el hígado. Este proceso se da cuando, por ejemplo, en la fase posabsortiva. ¿Ya? Entonces vamos a ver que en la fase posabsortiva, no sé si está explicado por acá. Bueno, entonces, en la fase posabsortiva vamos a ver que hay un aumento de glucagón. Aquí tenemos el glucagón, este glucagón ha aumentado. Este glucagón, y aparte que el glucagón ha aumentado, la insulina ha disminuido. Entonces, ¿qué vamos a ver así básicamente? El glucagón va a activar a la adenilciclasa. ¿Ya? Vean que la insulina inhibía la adenilciclasa. Pero ¿qué pasa? Que el glucagón ahora ha aumentado porque estamos en la fase posabsortiva. Entonces, como el glucagón ha aumentado y la insulina ha disminuido, entonces la inhibición de esta adenilciclasa ya no se está dando. Imagínense que no está aquí la insulina. Ya, imagínense que esta parte ya no está porque ya no hay insulina. Entonces, ya no está inhibiendo a la adenilciclasa. Además, viene acá el glucagón y le dice, actívate la adenilciclasa. Está activando a la adenilciclasa. Al activar a la adenilciclasa, esta adenilciclasa, ¿qué hace? Convierte al ATP en ¿qué? En AMP cíclico. Este AMP cíclico luego se convertirá en 5-AMP. Y bueno, este AMP cíclico básicamente va a activar a la lipólisis y esto hace que se liberen los ácidos grasos del tejido adiposo, ¿ya? Entonces, como les dije, acá no miren a nadie más, ya no miren a todos estos, no importa. Lo importante acá es que ustedes miren al glucagón y a la insulina. Cuando tú comas, entonces la insulina inhibe a la adenilciclasa para que todo este proceso no se dé. Pero ¿qué pasa? Que ahora estamos en un proceso o en la fase posabsortiva. Entonces la insulina disminuye y el glucagón empieza a aumentar. El glucagón hace que se active la adenilciclasa, esta adenilciclasa hace que el ATP se convierta en AMP cíclico, el AMP cíclico lleva a que haya una cascada de reacciones, ¿no? Entre ellas, bueno, al final se va a generar que haya la lipólisis. Y
cuando hay lipólisis, bueno, al final va a haber liberación de ácidos grasos. Mm, bueno, al final se va a dar la lipólisis porque el AMP es cíclico, va a hacer que la... Sí, hay que hacerlo acá, ¿ya? La cuestión es que, bueno, el AMP cíclico luego va a activar a la proteína quinasa, ¿no? La convierte en una proteína quinasa inactiva, la pasa a proteína quinasa activa. Entonces, lo que va a pasar es que esta proteína quinasa A que está activa va a generar que se degrade básicamente a los triglicéridos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la proteína quinasa A activa va a su vez a activar a otra que es la lipasa sensible a la acción hormonal. Entonces, la lipasa sensible a la acción hormonal va a estar activa y esta lipasa va a generar que los triglicéridos empiecen a perder ácidos grasos, ¿ya? Entonces se empieza a degradar los triglicéridos, al final va a formar ácidos grasos no esterificados y glicerol. El glicerol luego bueno, se liberará a la sangre y los ácidos grasos van a ser transportados gracias a la albúmina, que ya les había comentado antes, que es como el carrito de los ácidos grasos para ser transportados en la sangre y ahí luego van a ser distribuidos, pues, ¿no? A los tejidos. En el caso de los ácidos grasos, bueno, van a ser una fuente de energía para el corazón, para el músculo, y el glicerol va a servir para la gluconeogénesis que se va a dar en el hígado, ¿ya? Eso es lo que se va a dar en el tejido adiposo. No sé por qué le he puesto acá hígado, pero esto se da en el tejido adiposo. Vamos a ver toda esta cascada de reacciones. Eh, entonces, como les decía, al final bueno, los ácidos grasos no esterificados viajarán con la albúmina a los tejidos que necesiten esta energía, como el corazón, como el músculo, y el glicerol irá al hígado, porque ya sabemos que en el hígado, o sea, ya este glicerol libre no sirve en el tejido adiposo, porque no hay la glicerol quinasa. Entonces, este glicerol libre al final va a terminar yendo al hígado para que ahí, como lo que tú necesitas ahorita es energía, o sea, necesitas glucosa, entonces el hígado va a convertir a este glicerol en glicerol trifosfato por la glicerol quinasa y luego en dihidroxicetona fosfato para así seguir la vía glucolítica y generar piruvato. Perdón, en este caso no. Como se está necesitando energía, entonces el hígado a este glicerol, ya les dije, lo convierte en glicerol trifosfato, luego lo va a convertir en dihidroxicetona fosfato y esta dihidroxicetona fosfato, en lugar de seguir la vía glucolítica, va a ser el proceso, pero hacia arriba, ¿ya? Para la gluconeogénesis. Y bueno, en el hígado, en el caso del hígado, vamos a ver que el hígado, me olvidé de poner la imagen ahí, pero básicamente en el hígado vamos a ver que en la fase posabsortiva, bueno, ya no va a haber glucosa, entonces el hígado va a buscar fuentes de energía. Entonces le va a llegar glicerol
y entonces a partir de ahí va a generar glucosa, ¿no? Por la gluconeogénesis. Aparte, también le van a llegar ácidos grasos del hígado, perdón, del tejido adiposo. Le van a llegar ácidos grasos y entonces el hígado lo que hace es que a estos ácidos grasos no esterificados que le llegan, los activa, los convierte en acil-CoA y este acil-CoA ingresa a la mitocondria. En la mitocondria va a hacer su proceso de beta-oxidación y a partir de esto va a generar ATP. Entonces vamos a tener aquí la movilización de ácidos grasos y las diferencias del tejido adiposo en el hígado, ya que es básicamente lo que ya les expliqué, así que lo pueden ahí leer. Ya el documento está en el Drive, así que lo pueden leer. Pero bueno, básicamente acá tenemos al glucagón, a la insulina, MP cíclico y la proteína quinasa A y la beta-oxidación, que son importantes en la movilización de ácidos grasos. Vamos a tener que el glucagón es la hormona que estimula la movilización de energía en el tejido adiposo, o sea, va a estimular que haya lipólisis. La insulina no, o sea, la insulina hace lo contrario, como ya sabemos, ¿no? Promueve que haya almacenamiento de la energía, entonces inhibe la lipólisis. El AMP cíclico es el segundo mensajero que va a activar a la lipasa sensible a hormonas en el tejido adiposo y que finalmente se va a dar la lipólisis. Lo mismo con la proteína quinasa A, que es otra que activa que se activa por el AMP cíclico y que también fosforila la lipasa para que esta lipasa se active y pueda generar la lipólisis. Y bueno, la beta-oxidación, que básicamente es que le llega a la célula ácidos grasos, activa a los ácidos grasos, los convierte en acil-CoA, este acil-CoA ingresa a la mitocondria y en la mitocondria se van a dar procesos que se le conoce como beta-oxidación. ¿Para qué? Para formar ATP. Acá justo tenemos la oxidación de ácidos grasos. ¿Sí? Vamos a ver, como les decía, que primero tiene que haber una activación de los ácidos grasos, ¿ya? Así llega como tal, como ácidos grasos. Entonces, en el citosol, vamos a ver que estos ácidos grasos se activan y se forma el acil-CoA, que el acil-CoA ya es la forma activa, y este acil-CoA es el que va a ingresar en la mitocondria. ¿Para qué? Para que se dé la beta-oxidación. Entonces, básicamente, este acil-CoA va a sufrir una serie de reacciones que lo van a ir, degradando en diferentes fragmentos y aquí vamos a tener a diferentes enzimas como la deshidrogenasa, la hidratasa y otra vez la deshidrogenasa, que al final, y bueno, la tiólisis también. Eh, ya, entonces así hasta que se llegue a formar un ácido graso más pequeño. Ya, entonces, por ejemplo, llega un ácido graso de 18 carbonos. Entonces, se va a dar todo este proceso y aquí vamos a obtener un ácido graso de 16 carbonos. Otra vez todo el proceso así, hasta que el ácido graso ya termine totalmente reducido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en cada ciclo que pasa se va a generar FADH2, NADH y, bueno, otro acetil-CoA. Entonces se va a repetir el proceso y bueno, obteniendo estos que van a ser importantes para la obtención de energía. Ya, por ejemplo,
el FADH2 y el NADH, ya sabemos que va hacia dónde, hacia la cadena transportada de electrones, ¿no? Entonces, para eso va a servir la beta oxidación, ¿ya, chicos? Y ese es todo el proceso, o sea, más, no creo que les pregunten las enzimas. Yo creo que lo que les van a preguntar es qué se obtiene de la beta oxidación. Se obtiene FADH2, NADH y acetil-CoA, que van a servir para la obtención de energías. Ya, ahora vamos a hablar de la gluconeogénesis y los cuerpos cetónicos. Ya casi acabamos, chicos. Creo que ya, bueno, más o menos. Ya, entonces vamos a tener a la gluconeogénesis y los cuerpos cetónicos. Entonces vamos a tener aquí al acetil-CoA. El acetil-CoA no entra al ciclo de Krebs, ya, sino que se puede convertir en cuerpos cetónicos. Un ratito. Ya. Entonces, el acetil-CoA, imagínense, o sea, sí puede entrar al ciclo de Krebs, pero vamos a ir al caso en el que el acetil-CoA no entra al ciclo de Krebs, ¿ya? Sino que se convierte en cuerpos cetónicos. Entonces, estos cuerpos cetónicos van a ser utilizados como fuente en el ayuno, o sea, fuente de energía en el ayuno. Eh, y estos cuerpos cetónicos inhiben la síntesis de ácidos grasos. Obviamente, ¿no? Porque ya no tienes tanta energía. Si no tienes tanta energía, ¿por qué sintetizarías ácidos grasos? Entonces, eh, inhiben la síntesis de ácidos grasos. Y bueno, luego se va a dar la gluconeogénesis, donde vamos a tener que se va a dar la formación de piruvato, luego oxalacetato, malato aspartato y luego glucosa que se va a dar en el citosol, que son procesos que ustedes ya conocen porque ya lo hemos visto cómo es que se da la gluconeogénesis. ¿Ya? Lo nuevo sería los cuerpos cetónicos, que van a ser usados como fuente de energía cuando ya estás en ayuno, o sea, ya no has comido por un tiempo prolongado. Entonces, vamos a ir en el ayuno. En el ayuno, cuando el hígado usa ácidos grasos como fuente de energía, se va a producir acumulación de acetil-CoA, porque ya hemos visto acá, ¿no? Que cuando se da la beta-oxidación, entonces también se produce acetil-CoA. Entonces, esta acumulación de acetil-CoA se va a convertir en cuerpos cetónicos. Y esta conversión a cuerpos cetónicos se va a dar en la mitocondria. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a tener que, no sé si aquí está. Ya, entonces básicamente van a haber dos moléculas de acetil-CoA que estas se combinan y forman aceto-acetil-CoA. El aceto-acetil-CoA por una enzima que es la HMG-CoA sintasa, se va a unir a otra acetil-CoA y forman la HMG-CoA. Esta HMG-CoA, gracias a una HMG-CoA liasa, se convierte en acetoacetato, que es el cuerpo cetónico principal. ¿Cuál es el cuerpo cetónico principal? Es el acetoacetato. Y luego ya se pueden formar otros cuerpos cetónicos, como el beta hidroxibutirato, que es otro cuerpo cetónico también que es importante, y la cetona, que no es tan importante. ¿Por qué? Porque la acetona es un cuerpo cetónico, pero no es importante metabólicamente, ¿ya? Porque no está activo, o sea, no lo vas a utilizar en sí. Entonces, los que te van a importar aquí van a ser el acetoacetato y la beta hidroxibutirato, que básicamente es, chicos, unión de más de 3 acetil-CoA, ¿ya? Y se da a partir de que se está generando y generando y generando la beta oxidación y hay acumulación
de CoA. Entonces ya no ingresan al ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué pasa? Que se sintetizan cuerpos cetónicos. Eso va a pasar cuando estás en la fase de ayuno. Cuando estás en la fase postprandial, o sea que has comido recién, entonces ese acetil-CoA ya no va a convertirse en cuerpos cetónicos, sino que va a servir para la síntesis de colesterol, ¿ya? Ya no de cuerpos cetónicos. Esa es la diferencia dependiendo de la fase en la que te encuentres, ayuno o la fase postprandial. Ahora vamos a ver la utilización de los cuerpos cetónicos. Entonces, vamos a ver que del tejido adiposo, bueno, ya sabemos, se liberan los ácidos grasos. Esos ácidos grasos viajan, ¿gracias a quién? Gracias a la albúmina por la sangre y van a ir a diferentes tejidos, no necesariamente al hígado, van a ir a diferentes tejidos. En el hígado, estos ácidos grasos van, o bueno, se van a ir degradando por beta-oxidación y como ya les había explicado, van a producir acetil-CoA. Esta acetil-CoA, cuando hay acumulación de acetil-CoA, se va a convertir en cuerpos cetónicos, ya como el acetocetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. Estos cuerpos cetónicos, en sí, el acetocetato y la beta-hidroxibutirato, van a tener tres destinos principales, ¿ya? El músculo, el cerebro y los riñones. En el músculo, que incluye tanto el músculo esquelético como el cardíaco, los cuerpos cetónicos son transportados y van a ser utilizados como fuente de energía. Cuando los niveles de glucosa son bajos, al músculo le gusta consumir cuerpos cetónicos, ¿ya? Prefieren consumir cuerpos cetónicos, sobre todo en ayuno prolongado. En el caso de los riñones, eh, los riñones también metabolizan cuerpos cetónicos, ¿ya? Para generar energía. En ayuno prolongado, cuando los niveles de cuerpos cetónicos son altos, estos ya no, o sea, el riñón dice, bueno, ya hay muchos cuerpos cetónicos, ¿sabes? Entonces empieza a eliminarse por la orina. Y esto hace que se evite que haya acumulación alta de cuerpos cetónicos. Entonces se va eliminando por la orina. Y en el caso del cerebro, el cerebro después, ustedes saben que el cerebro prefiere la glucosa, ¿ya? Prefiere la glucosa, entonces por eso es que cuando, por ejemplo, tienes un examen, te dicen come porque es importante para que tú pues puedas pensar, ¿me entiendes? Para que tu cerebro pueda trabajar. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, después de 3, 5, 1, el cerebro dice, bueno, ya no hay glucosa, me tendré que acostumbrar, ¿no? Entonces empieza a utilizar cuerpos cetónicos como fuente de energía, como una fuente de energía alternativa. Eh, y durante periodos largos de ayuno, o sea, donde hay más de 5 días, el cerebro va a depender de estos cuerpos cetónicos, ya depende de estos cuerpos cetónicos. Eso no quiere decir que pues tú digas, yo quiero adelgazar, entonces voy a dejar de comer un mes, adelgazo y ya el siguiente mes empiezo a comer y no pasa nada porque tengo diferentes fuentes, o sea, tengo glucógeno, tengo triglicéridos, después se van a formar cuerpos cetónicos y ya. No, sino el problema en no comer es que estos cuerpos cetónicos ya son la última alternativa que tiene tu cuerpo. Entonces son negativos, ya son negativos. Y por ello es que obviamente no es recomendable no comer. Eh, Porque luego empiezas a utilizar cuerpos cetónicos y los cuerpos cetónicos van a ser negativos para tu salud. Bien, ahora vamos a ir al colesterol.
El colesterol va a tener diferentes destinos. Ya el colesterol va a servir, por ejemplo, para la síntesis de hormonas, para la síntesis de vitamina D, para la síntesis de, bueno, la formación de esteres de colesterol y la síntesis de sales biliares. Para la síntesis de hormonas, en sí, a necesitar la corteza suprarrenal, los ovarios y los testículos, ¿ya? Porque esos tres generan o producen hormonas esteroideas. Y esas hormonas esteroideas necesitan como precursor al colesterol. En el caso de la síntesis de vitamina D, el colesterol también es un precursor para que se pueda sintetizar vitamina D y la vitamina D es muy importante. La vitamina D en sí está como inactiva, pero después se activa por los rayos del sol y ya va a tener actividad, que eso lo van a ver en fase 2. Pero acuérdense que el colesterol sirve para también la síntesis de vitamina D. También sirve para la síntesis de o la producción de ácidos biliares, que ya saben, que bueno, ya sabemos, ¿no? Me estaba disociando, que pensé que todavía no habíamos visto sales biliares, pero sí, ya vimos, ¿no? La síntesis de ácidos biliares primero, luego las sales biliares y que estas son muy importantes para qué, para el metabolismo de los lípidos. Y que se puede almacenar como ésteres de colesterol. Eh, que básicamente es un colesterol más un ácido graso. Y de esa forma se puede almacenar, porque como colesterol libre no se puede almacenar. Bien, ahora la síntesis del colesterol. Bueno, vamos a ver. Acá les he puesto en texto, pero lo vamos a ver en imagen, ya, para que lo puedan entender mejor. Entonces vamos a tener la glucosa, y la glucosa, que obviamente llega después de la fase postprandial, o sea, cuando recién comes, ahí está la fase postprandial. Entonces se genera glucosa, la glucosa ingresa a la célula, y esta glucosa, obviamente por la vía glucolítica, vamos a tener que formar glucosa 6-fosfato. Esta, entre todos los destinos que puede tomar, como el glucógeno, como la formación de glucógeno, vía de las pentosas, vía de los ácidos urónicos, va a ir por la vía glucolítica. Bien, va a ir por la vía glucolítica y va a formar piruvato, como ya sabemos. El piruvato ingresa a la mitocondria, forma acetil-CoA. Esta acetil-CoA luego se va a ir combinando, ya sabemos, con oxalacetato, forma citrato. El citrato sale de la mitocondria porque puede salir de la mitocondria, así que el citrato sale de la mitocondria. Y este citrato se convierte nuevamente en acetil-CoA, y este acetil-CoA es un precursor de la síntesis de colesterol. Entonces, bueno, con ayuda de NADPH lleva a la formación de colesterol. O sea, puede tomar dos caminos, ¿no? Puede formar ácidos grasos o colesterol, pero en este caso estamos viendo el colesterol. Ahora, Thais, ¿por qué sale el citrato? ¿Por qué simplemente no se forma el acetil-CoA y sale el acetil-CoA? Porque se tiene que formar el acetil-CoA dentro de la mitocondria, ¿ya? Y la forma de llevarlo hacia la parte del citosol es en forma de citrato. Y por eso ahí cambia otra vez. Ahora, ¿cuándo sale el citrato? ¿Siempre sale el citrato? No. El citrato va a salir cuando hay un exceso. O sea, cuando ya el ciclo de Krebs dice, ya no puedo más, ya o sea, no puedo terminar todas las fases. Entonces el citrato dice, bueno, yo me puedo ir para que ya no sigas trabajando tanto. Y sale. Entonces ahí es donde se forma el acetil-CoA, y por eso también el acetil-CoA sirve para, bueno, la síntesis de colesterol y también de los ácidos grasos, porque acuérdense que los ácidos grasos se forman cuando hay exceso de energía. Entonces, en el caso de que haya exceso de energía, ahí es donde el citrato va a salir de la mitocondria, forma acetil-CoA y luego se puede transformar en colesterol o en ácidos grasos.
Bueno, acá ven toda la vía que se ha dado, o sea, se necesita un montón de pasos donde se tienen que unir dos acetil-CoA, formar el acetoacetil-CoA, luego formar con otro acetil-CoA todo esto y todo esto, ¿ya? Pero acuérdense de lo básico, de esta imagen, porque eso es lo básico. Todos los demás enzimas y todo no son tan necesarias. Y terminar, el colesterol. Ya el colesterol, bueno, va a ser o sea, ya no lo puedes reducir a más. No es como que yo diga, ah, bueno, como los triglicéridos, bueno, los puedo transformar en ácidos grasos, en glicerol y ya. No, el colesterol ya es un metabolito que ya no se puede destruir y, o sea, ya no hay una enzima que lo pueda destruir. O sea, que lo pueda hacer más pequeño hasta poder eliminarlo, ¿me entiendes? Ya no se puede. Entonces, tenemos la excreción en forma inalterada y la excreción previa a transformación. Entonces tenemos en forma inalterada por la descamación de la piel. ¿Ya? Entonces las células que se van eliminando cada vez que tú pierdes células epiteliales, entonces esas células que se van eliminando contienen colesterol. Entonces de esa forma se está eliminando colesterol. Y bueno, en el tracto gastrointestinal hay colesterol que se excreta en las heces, por secreciones biliares, gástricas, pancreáticas, entre otros. Y también se puede excretar por orina. Eh, eh, y bueno, tenemos la otra vía, que es la excreción previa transformación, que es básicamente, quiere decir que el colesterol se transforma en otras sustancias antes de ser excretado. Entonces, por ejemplo, tenemos las sales biliares, las hormonas, la vitamina D. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que el colesterol se tiene que transformar para formar a los ácidos biliares, luego estos ser transformados a sales biliares y el 5% de estas sales biliares van a ser eliminadas por las heces. Entonces, ya se están eliminando. No como colesterol como tal, pero sí bueno, como parte de las sales biliares. Las hormonas también, ¿no? Que, bueno, van a ser sintetizadas, ya les dije, en las glándulas suprarrenales, ovarios, testículos, y estas también van a ser eliminadas. Y como vitamina D también. Y bueno, hemos terminado. Pero antes quería decirles que el colesterol es importante, eh, sobre todo para las sales biliares, ¿ya? Porque ya les he explicado, sobre todo para el metabolismo de los lípidos es importantísimo que haya sales biliares. Y bueno, pero hemos culminado con esta clase. Les envío yo sé que ya seguro están cansados, les voy a enviar el quizzes con, creo que he puesto como 15 preguntitas, para que ustedes puedan practicar. Les voy a subir el PPT con la parte que puse mal eh, editada y espero que les vaya bien esta semana. Cuídense mucho y disfruten que mañana no hay clases. Bueno, sí, pero virtual. Hasta luego, chicos, cuídense.